Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Tenemos comunicación con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, para saber una cosa que a nosotros nos estresa y que hemos estado conversando todos estos días. ¿Cómo va la reconstrucción en la quinta región? No hay que quitarle ojo. Buenos días, ministra. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá todos preocupados. Atentos a lo que está pasando también para no quitarle el ojo, porque la mirada centralista daña la perspectiva. ¿Qué pasa en la quinta región? ¿Cómo se ha avanzado y hacia dónde van? Bueno, estamos en la fase intermedia, la fase como de transición al proceso de reconstrucción, que ya implica evidentemente centrar más los esfuerzos en la habitabilidad transitoria, viviendas de emergencia, barrios transitorios, para justamente garantizar que las familias estén en condiciones de enfrentar el invierno con un techo, con abrigo, y además de obviamente alimentación. Pero eso es como lo que estamos viviendo ahora, porque ya pasamos todo el trabajo de sacar los escombros, de restablecer servicios básicos, de toda la instalación de los baños químicos, de todo lo que son los dispositivos de contención emocional, las duplas psicosociales que han estado trabajando, y el plan de retorno a clases que ya básicamente está andando, con algunas excepciones, donde tenemos establecimientos educacionales que aún tienen algunas personas albergadas, particularmente uno, pero que a partir de ayer ya empezaron también con un proceso de solución y de reubicación. ¿Ministra? Pero estamos en eso y efectivamente, o sea, si bien no nos estamos demorando más que en otros periodos frente a otras catástrofes, efectivamente la gente tiene su principal preocupación puesta ahí, por la fecha en la que estamos, ¿no? Uh-huh. Porque es marzo, porque se tienen que retomar ciertas actividades, no solamente las escolares, sino porque además no queremos que llegue el invierno, y ninguna familia quiere que llegue el invierno y los periodos de frío sin un techo donde cobijarse. Y ahí hay un tema que en este balance de la catástrofe, ya con ¿cuántas semanas han pasado? 3, 4 semanas, ya un mes, ¿no? Más de un mes. Más de un mes. Un mes. Sí, exacto, un mes. 2 de febrero fue, así que más de un mes. Sí, estamos a 7. Un poquito. Pero ya la foto, cantidad de personas que están involucradas en este problema, en el sentido de víctimas, de pérdida, de incendios, familiar, etcétera. Hay data, hay información en concreto. Y otro apunte, usted en cierta oportunidad dijo que acá había una cosa bien interesante, que era, una es la coordinación del mundo privado y otra cómo el Estado ha reaccionado, que parece ser diferente a otros procesos que han dejado más en manos los privados todas las reconstrucciones anteriores. En especial, acá se ha visto un rol activo del Estado y de la administración. Entonces, ahí es importante hacer una foto, porque hay personas que dicen no, y bueno, también muchos medios que dicen y alimentan una narrativa donde el Estado no está presente y parece estar más presente que en otras oportunidades, según lo que me han contado. Sí, o sea, hemos estado presentes desde el primer momento. Lo que pasa es que la magnitud de la catástrofe es bien considerable. Entonces, lo que pasa es que en algunos lugares, claro, ha costado más llegar desde un principio, y por lo tanto ese retraso se ha visto como una ausencia. Pero la verdad es que hemos estado trabajando no solo desde el Estado central en instalación de servicio, o sea, imagínate que todo lo que fue algo que no se hacía antes, como estas transferencias automáticas muy rápidas, se debió a que tuvimos servicios como el Registro Civil o Banco Estado presente en el territorio, para que la gente pudiera estar como bien documentada, o sea, tener su carnet de identidad y tener sus cuentas ruta al día, para poder hacer las primeras transferencias de ayuda económica, que fue lo más rápido de todo. A través de los municipios, el trabajo con los municipios, el poder levantar las fichas FIDE, que se levantó en tiempo récord. O sea, no olvidemos la cantidad de fichas FIDE que hubo que levantar, más de 8.000 fichas. En pocas semanas, fueron no más de 2 semanas. Eso permitió registrar a más de 20.800 personas. Eso, cuando tú me preguntas la magnitud del daño, además del tema de las viviendas, estamos hablando de más de 8.000 hogares, más de 20.000 personas.
Y eso lo hizo el Estado a través de sus funcionarios y funcionarias públicas, tanto a nivel central como a nivel municipal. Y por cierto que esto siempre tiene que hacerse con los privados, porque aquí el Estado no construye directamente, el Estado no tiene los servicios básicos como el agua y la luz. Todo eso son empresas externas, son empresas privadas con las cuales trabajamos para que esto se restablezca. El servicio básico de agua es ESVAL. El servicio de la luz, el sistema eléctrico es Chilquinta. Y hoy día lo estamos haciendo, por ejemplo, todo el proceso de instalación del alumbrado público para que las calles estén iluminadas, es con otra serie de empresas privadas, lo estamos haciendo por trato directo para poder agilizarlo, que es lo que nos permite más el estado de excepción. La construcción de viviendas de emergencia también lo hacemos con proveedores privados. Entonces nosotros lo que hacemos desde el nivel central, desde el Estado, es acelerar el máximo las gestiones y los trámites burocráticos que aún en estado de excepción hay que cumplir, o sea, decretos supremos, aprobaciones de distintas carteras, más luego la Contraloría, para que se autorice fórmulas, por ejemplo, que antes no se hacían para agilizar los procesos. Imagínate que en las demoliciones jamás el MOP había entrado a demoler vivienda privada. Eso no es tarea del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas demuele infraestructura pública o, como lo hizo ahora en las calles, removiendo escombros. Pero el problema que existía en otros procesos de catástrofe es que las demoliciones seguían quedando en los municipios a través de las direcciones de obras públicas, solicitud era 1 a 1, caso a caso, y eso demoraba mucho las demoliciones de la infraestructura que quedaba dañada o irrecuperable. Y hoy día lo estamos haciendo directamente desde el MOP a través de áreas más macro donde ya tenemos identificado que hay que demoler para que entren las máquinas de vialidad, incluso las privadas, empresas privadas, demoler directamente los sitios que son propietarios de la familia, o sea, que son sitios privados. Sí. Y eso requirió obviamente un trámite con la Contraloría, tenemos la autorización y vamos a entrar de manera más rápida y eficiente a demoler. Entonces se están haciendo muchas cosas, mucho implicado de la gestión propia, pero también de la respuesta de privado. Ahora la buena noticia es que el presidente, a propósito del tema de la vivienda transitoria, le pidió y le instruyó al equipo de Interior a tener un plan mucho más agresivo y más grande en materia de viviendas transitorias, y eso se está trabajando con el Senapred. Se está ampliando los proveedores, o sea, se logró involucrar a muchos más proveedores privados para que esto de la instalación de vivienda de emergencia no dependa de 2 proveedores que tienen una capacidad de 200 o 180 viviendas semanales. Sí, que ha sido muy criticado, ministra, en ese sentido. Le interrumpo porque esas viviendas de emergencia, por supuesto, tienen que ver con lo que usted misma visualiza en terreno de las carpas, que también fue criticado por la alcaldesa Ripamonti en el sentido de que estos kits de útiles escolares finalmente iban a quedar ahí, en las carpas, porque está muy lento el tema de las viviendas de emergencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo va a empezar esta actividad agresiva finalmente de la actual, de las viviendas de emergencia? Mire, está ya prácticamente casi cerrado, se debería empezar a partir de la próxima semana, pero igual ya hemos instalado vivienda de emergencia. Yo quiero poner un punto, que las viviendas de emergencia hoy día son distintas a las que se instalaban en periodos anteriores. ¿Ya? Antes se instalaban simplemente mediaguas. Sí. Entonces era más rápido, pero no contaban con baño, no contaban con cocina, no contaban con kit de habitabilidad. O sea, las viviendas de emergencia que se entregan ahora son un estándar mucho más digno. Vienen con servicio básico, viene con conexión a la luz, con conexión al agua, viene con son 2 habitaciones, o sea, dos áreas más el baño. Son más complejas de hacer, claro. Son más complejas, entonces yo quiero poner eso en el centro porque lo que estamos haciendo es algo mucho mejor que lo que se hacía antes, y eso implica un esfuerzo adicional, que en un momento tuvo un espacio de prueba porque los proveedores comprometían cosas, costaba que se instalaran, etcétera, por la magnitud del trabajo, pero hoy día ya está más probado esto y está acelerado. Además, como les decía, porque vamos a involucrar a más proveedores que ya se atrevieron a ingresar con estos estándares, y eso va a permitirnos acelerar el proceso de instalación. Pero yo quiero decir también
que aquí no solamente ha estado trabajando el Senapred en el levantamiento de los sitios donde se puede instalar vivienda de emergencia, sino que aquí hay muchos funcionarios de Estado de otras partes. O sea, tenemos a funcionarios incluso de nuestro ministerio trabajando en las cuadrillas de FOSIS, de la NIP, o sea, tenemos al funcionarios públicos de otras regiones y de otras reparticiones ayudando a levantar la información de los sitios, porque se requieren cuadrillas de más de 50 personas para ir cubriendo los territorios. No basta con los voluntarios del Techo para Chile. No, bueno, ellos están trabajando, eso es aparte. La gente de Techo para Chile está con la iniciativa del desafío Levantemos Chile. Hay varias organizaciones ahí que son las que están trabajando también con el municipio, pero esto yo no estoy contabilizando las viviendas que hemos instalado, no estoy considerando las de techo, o sea, eso es aparte. Y bienvenido, obviamente, pero lo que estoy diciendo es lo que nos corresponde a nosotros directamente, que son estas viviendas de emergencia que vienen con estas instalaciones. Y en eso ya se puso desde la semana pasada pie en el acelerador, y vamos a ver un incremento importante a propósito de las gestiones que hemos estado haciendo en la instalación de la vivienda de emergencia, porque lo que dijo el presidente es lo que hay que cumplir. O sea, no podemos llegar a invierno con familias que no tengan un techo. O sea, todas van a tener que tener una solución de habitabilidad transitoria, sea porque están en los hoteles, sea porque tienen su vivienda de emergencia, sea porque ya están en un barrio transitorio, o porque están con su bono de acogida en otro hogar, en otra familia con abrigo. Eso es lo importante, y ahí vamos a cubrir a todo y todas, sin dejar a nadie atrás. Estamos conversando con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo Dowling, este jueves 7 de marzo, en la previa del 8M, pero también en la previa del 11M, que es el lunes, que es el día en que se cumplen 2 años desde la asunción del gobierno del presidente Boris, también la asunción de usted, ministra, en el cargo que ocupa actualmente. Y quería preguntarle por la evaluación que hace de estos ya prácticamente 2 años de gobierno. Primer plano, ¿cómo lo evalúan usted desde lo bueno y lo malo? Y también, ¿cómo proyectan este año que ya inició su año legislativo, y cómo van a enfrentar las reformas que tienen pendientes? Una importante, el pacto fiscal, la otra también es la reforma de pensiones. ¿Cuál es la estrategia y el análisis que tiene el gobierno de estos 2 años hacia atrás y de lo que viene este año para adelante? Bueno, es bastante positivo, pero imagínate que nosotros como gobierno hemos logrado acuerdos que parecían imposibles. En el plano legislativo, siendo minoría en el Congreso, logramos, a pesar de eso, sacar el acuerdo por las 40 horas, que parecía imposible, el salario mínimo a 500.000 pesos, que se va a lograr ya este año, el primer semestre, que también parecía imposible. Logramos sacar el royalty minero, que es un tema de hace décadas como importante para las regiones y para el desarrollo de nuestro país a partir de la actividad minera, y lo sacamos adelante. Y eso también empieza a materializarse este año, ese acuerdo, porque las regiones, las comunas mineras, incluso las comunas no mineras, pero que han quedado más atrás en el desarrollo de nuestro país, van a empezar a recibir los recursos del royalty, el 50% que estaba contemplado este año. Entonces, logramos acuerdos que parecían imposibles, que se empiezan a materializar y empiezan a empezamos a cosechar los frutos de ese acuerdo este año. Y además hemos logrado otras cosas que también parecían imposibles. Recuerdan ustedes que decían que Chile iba a entrar en una especie de recesión, y no hubo recesión, hubo recuperación económica. O sea, pasamos de esta idea de que íbamos a tener el peor momento económico de las últimas décadas en Chile, y no fue así. Estamos en un proceso de recuperación económica, logramos romper con la curva ascendente de inflación, y la inflación ha ido a la baja, estamos cerca de las proyecciones del 3% de inflación, y por lo tanto hay cosas que se han ido recuperando después de un periodo muy difícil para el país y para nuestra economía. O sea, la pandemia golpeó durísimo la economía familiar, golpeó muy duro también a la economía nacional, golpeó muy duro al empleo, golpeó muy duro a las mujeres, golpeó muy duro a la educación, y hoy día hemos estado recuperando matrícula y estamos recuperando los puntajes del CINCE. Entonces, ha sido 2 años difíciles donde, a pesar de las dificultades, hemos logrado acuerdos que parecían imposibles y hemos logrado recuperar aquellos sectores que han estado más golpeados después de la pandemia.
Nosotros recibimos el gobierno con una demanda insatisfecha de matrícula en el sistema educativo de 45.000. Y estamos cerrando y vamos a cerrar el proceso de matrícula con alrededor de 8.000, más o menos. O sea, hemos logrado ir cubriendo la demanda insatisfecha de matrícula de manera muy considerable. Además, como le decía, del puntaje CIMSE. También la estrategia de listas de espera, hemos estado a través de solo gestión mejorando el tema de las listas de espera, acortando los tiempos de estas listas. Logramos el copago cero, que es pura gestión, no requirió proyecto de ley. El copago cero ha implicado que muchas familias que, si bien estaban en FONASA, tenían que pagar, incluso por atenderse en el sistema público, sus prestaciones, operaciones, otras atenciones en el sistema. Y ya no pagan nada, absolutamente nada. Una operación que podía costarte 700.000 pesos, hoy día cuesta cero. O sea, eso es un alivio al bolsillo familiar de mujeres de ingresos medios que se da gracias al sistema público de salud y gracias a la gestión del presidente Gabriel Boric. Entonces, claro, podemos tener algunas medidas críticas, hemos cometido errores, efectivamente, pero no hemos metido las manos en ninguna parte, hemos cometido errores, pero también hay que decir que hay muchas cosas que han ido mejorando desde el año que asumimos y cómo asumimos el país hasta la fecha. Y nos queda mucho por delante, obviamente. Sí. Los 2 años que vienen va a ser de harto trabajo, no de echarse sobre los laureles, sino que poder trabajar intensamente en sacar la reforma de pensiones, que es un tema pendiente, y sacar el pacto fiscal, que son como los 2 grandes desafíos que tenemos mucho más, pero ahí está lo grueso, sí. Para poder hacer que la familia, donde hay una persona jubilada, un jubilado, que no está alcanzando a llegar a fin de mes, puede hacerlo dignamente. Sí, y eso depende no solo del gobierno, sino que también del Parlamento. De actuar intensamente, como dijo el presidente Boric. Ministra, no puedo dejar de preguntarle, dentro de temas que ha marcado la semana, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que a mucha honra él no tilda de dictadura el gobierno de Nicolás Maduro. Yo le pregunto, como militante del Partido Comunista y también, bueno, como vocera de gobierno, ¿está de acuerdo con lo que plantea Lautaro Carmona, el presidente de su propio partido? ¿Y qué tipo de régimen político cree usted que es el gobierno de Nicolás Maduro? Mire, primero yo entiendo la pregunta, pero no hablo en representación del Partido Comunista. Las declaraciones del presidente del Partido Comunista las tendrá que desarrollar el propio presidente del Partido Comunista, pero yo quiero decir en nombre del gobierno y del cual me siento y estoy plenamente identificada por algo, soy ministra de este gobierno y del presidente Gabriel Boric, es que en los últimos años como país hemos elevado permanentemente la voz de preocupación sobre la vulneración de ciertos estándares básicos de la democracia y de derechos humanos en Venezuela, y eso ha sido representado por el propio presidente Gabriel Boric en muchas instancias multilaterales, instancias internacionales. O sea, tuvimos en la cumbre de líderes de América del Sur, al propio canciller, tuvimos también en mayo del 2023 el presidente refiriéndose a la situación de derechos humanos en Venezuela, en la cumbre de líderes de América del Sur, tuvimos también en la CELAC, Unión Europea, también tuvimos pronunciamiento respecto a esto. Entonces, la verdad es que nuestra posición como gobierno, como ejecutivo, en esta materia ha sido impecable, clara, coherente. Y no solo respecto a Venezuela, sino que respecto a cualquier situación en el mundo donde se esté incumpliendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y el llamado es siempre a todos por igual, independientemente del color político de los gobiernos. Imagínense que ahora nos han criticado algunos por la decisión de que empresas israelí participen en la ciudad. Eso lo hicimos también con la empresa rusa en su momento, a propósito de la invasión a Ucrania, y ahora lo hemos hecho también con Israel, porque lo que se está viviendo en Gaza es una masacre de un pueblo. Niños, mujeres, hombres, civiles. Entonces aquí no importa el color político del gobierno. Si el gobierno es de derecha en Israel, si el gobierno es de izquierda en Venezuela, da lo mismo. Lo que nos importa es siempre tener claro
y frente a vulneraciones de estándares internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno de Chile tenga una misma línea, una misma posición. 9 de la mañana, la ministra Camila Vallejo hablando con nosotros acá en Radio La Clave. Muchas gracias, ministra. Gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes. Chao, buen día.